Buenas tardes, chicos. Hola María, hola profe. Hola, Hola buenas tardes, María, ¿cómo hola andan? profe, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola Buenas tardes, Abel. María, hola Muy Marcos, hola a bien. todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, profe? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Hola, Congelándonos profe. acá Hola, en Córdoba, María. ¿Cómo va? está Todo Hola, nevando, bien. digamos. compañeros. Con un poco de frío nomás. Sí. ¿Viste cómo Demasiado están todos frío. ahora? ¿Viste cómo están todos? A mí me gusta el verano, así que yo no digo nada, estoy chocho. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, Demasiado bien. ¿Todo calor. ya? De salud bien, profe. Para prueba mal. ¿Cómo, Kevin? De salud bien. Para la prueba mal. No pasa nada, la prueba. Quédate tranquilo. Profe, eso le quería preguntar. ¿Va a ser teórico? ¿Van a hacer ejercicios? ¿Quién me habla que no veo? Anaí, Pará, que te busco. Habla de No, nuevo, Anaí. van a ser... no sé acá dónde estoy, está. profe, acá estoy. Para que se me pierda acá. ¿Dónde estás? No veo nada, chicos. Estoy como... Habla Anaí. Te encandilado por nuestra presencia. No sé que no me sale. No sé dónde estás. Estás en la nube, estás en la... Estoy en modo incógnito. Ahí está, acá está, que tengo entre, está justo en el medio. Te he buscado en esa esquina. Anaí va a ser teórico práctico. Ambas Bien. cosas. Bueno, estamos para arrancar, que tenemos que ir medio rapidito. Así que cuando ustedes dispongan, me avisan. Listos. Creo yo. Hoy va a ser clase de repaso, ¿no? No, vamos a ver lo último que queda de corriente. ¿Cuánto más, profe? Bueno, un poquito Basta, más. ya. No, ya está, ya. Si no soy electricista, yo. La idea es que por lo menos sepas qué significa cada cosa. Así que ahí lo vamos a ver un ratito. Estoy buscando una mala presentación y estoy con ustedes. Acá estamos. Bueno, estamos para arrancar. Cualquier cosa me van frenando. Vamos a tratar de hacer algunos temitas medio por encima. Para los que lo saben, a lo mejor es aburrida. Para los que no, está bueno. Bien, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada un poquito este concepto de corriente, perdón, de corriente, de fuerzas eléctricas y campos eléctricos? Les dije que existían estas fuerzas, volviendo al tema esto de estas fuerzas que producían un cambio en la posición, por lo cual era salir del estado de reposo o de inercia, como decíamos nosotros, para estar en movimiento. Bueno, existen estas fuerzas de no contacto, tales como la gravitatoria o las fuerzas eléctricas o las fuerzas magnéticas, ¿sí? Eso fue lo que estuvimos describiendo. Dijimos que todas las cargas, ya sean positivas y negativas, protones y electrones en su estado elemental, tenían la capacidad de generar fuerzas eléctricas que eran iguales entre sí y que dependían obviamente de la carga, lo cual me iba a determinar mayor o menor valor de fuerza eléctrica. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Hablamos un poquito de esas propiedades, pero no definimos a qué nos llega esas propiedades, ¿cierto? Entonces, en repaso, sí, la corriente eléctrica, ahora vamos a tratar de llevar ese concepto teórico de interacciones entre carga a un concepto mucho más práctico, o visiblemente práctico, que tiene que ver justamente con esta definición de corriente eléctrica. Vamos a definir como la corriente como todo flujo, y cuando digo flujo, digo es desplazamiento de una carga o de un montón de cargas de un punto a otro punto, ¿cierto? Eso es lo que nosotros definimos flujo. ¿Y por qué decimos que es un flujo? Porque obviamente que hay un vector direccional
que me está diciendo que paso del punto A al punto B. Ahora, cuando hablamos de flujo, puede ser, por ejemplo, para que ustedes se dimensionen lo que es hablar de flujo, es decir, cuánto caudal, por ejemplo, va en una bomba, cuánto aire pasa por una ventana. Fíjense en que siempre hablando de la palabra de flujo está relacionada un poco con este concepto del área. Ya vamos a definir qué relación existe entre la corriente y un área, pero tengan presente que siempre la corriente es el movimiento de los electrones o los protones o de las cargas de un punto A un punto B. Eso es lo que nosotros vamos a definir a partir de ahora, perdón que quiero poner puntero, como la definición de corriente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hablamos de corriente dentro de los metales? ¿Por qué la relacionamos hoy a la corriente con un tendido eléctrico como lo vemos nosotros en nuestra casa? Digo, en nuestra casa cada uno tiene una red por la cual nos entrega una determinada potencia o un voltaje, que ya vamos a hablar de lo que es eso. Nuestro proveedor de corriente, en realidad de corriente no, sino de esta diferencia potencial. Y nosotros con nuestra instalación, debido a un elemento que es conductivo, ¿sí? Que deja permitir el paso de esta corriente, nosotros movilizamos estos electrones o estas cargas, ya vamos a hablar qué significa, y a medida que los vamos movilizando dentro de nuestro tendido eléctrico, lo podemos hacer interaccionar, ¿sí? Con cualquier tipo de aparato o lo que nosotros consideremos. Eso, ¿sí? Es el principio elemental de lo que es un circuito eléctrico, lo que es la corriente eléctrica. Ahora, ¿existe corriente eléctrica en el aire? Sí, existe corrientes eléctricas en el aire, debido a las cargas de los iones y los cationes. ¿Existe corrientes eléctricas en el agua? Sí, obviamente. Lo que hace eso es cómo se transmite, o sea, cómo empieza a viajar esas cargas eléctricas de un punto al otro. Obviamente que cuando estamos hablando de líquidos y gases, la forma en la cual va desplazándose esas cargas es totalmente distinta con respecto al desplazamiento de la carga en un elemento conductivo, ¿sí? Acá tenemos una tabla periódica y lo que nos indica a nosotros es que a medida que vamos aumentando la electronegatividad de los elementos, la electronegatividad, si ustedes recuerden, es una propiedad que tienen los átomos de la naturaleza en aceptar más electrones, ¿sí? De esa capacidad de atraer electrones hacia su último orbital, lo cual va a hacer de que nosotros tengamos una disparidad en las cantidades de electrones que son eh, menos, menos expuesto, digo, a estas fuerzas eléctricas entre el núcleo y, propiamente dicho, los electrones en la última capa. Entonces, a medida que yo voy avanzando en la electronegatividad, que va a depender del número atómico, o a medida que voy disminuyendo el radio atómico, ¿sí? Que es el radio que contiene la cantidad de carga, voy aumentando, ¿sí? Algunas capacidades que tengan que ver con los elementos conductivos. Así a grandes rasgos, viendo una tabla periódica, todos los elementos que están en el medio, que son no metales o metales de transición, tienen una gran capacidad de ser conductores de la corriente. ¿Por qué? Porque disponen en su última capa de electrones, entregan sus últimos electrones de manera libremente, o sea, no están interaccionando tanto con el núcleo propio de su átomo, sino que los dejan libremente. Entonces, dejarlos libremente nos permite a nosotros poder movilizarlos de un átomo a otro o de Esto una todo, región a por otra. lo menos a mí. ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Se escucha ahí bien? Se Se, escucha cor- bien. se, se cortó todo, profe, no entendí nada lo que dijo. Bueno, vamos de nuevo. Les decía yo que, vamos de nuevo. La definición de corriente eléctrica, ¿sí? Es el flujo que existen de cargas de un punto al otro, ¿sí? Y recuerden que nosotros en la clase pasada vimos cargas eléctricas y dijimos que las cargas pueden ser protones o electrones, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Ese concepto, Kevin, ¿lo tenés en claro? Bien. Obviamente que en la naturaleza de las cargas no es lo mismo mover cargas positivas que mover cargas negativas, porque, a ver, pensá en el átomo, digo, y el núcleo, que es donde concentra la mayor cantidad de masa, no es lo mismo mover las masas, ¿sí?
de la estructura del átomo que mover los electrones, que es 1000 veces más liviano, ¿sí? Y que están libremente alrededor. La fibra anterior, lo que yo les mostraba que era en la tabla periódica, tenía que ver con un concepto de la electronegatividad y el radio. Entonces, a medida que voy disminuyendo el radio, ¿sí? O aumentando el radio, y a medida que voy aumentando la electronegatividad, que es hacia abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, nosotros tenemos mayor capacidad de conducir un poco la corriente. Les expliqué que en la zona del medio donde tenemos los metales de transición, ¿sí? O los no metales, que están más hacia el costado, gran parte de ellos tienen una capacidad de poder, ¿sí? Dejar libremente los electrones en su última capa de manera libre. Entonces yo al tener los electrones de manera libre, significa que tiene menos interacciones entre las fuerzas eléctricas con respecto a su núcleo, a su propio núcleo. Entonces, ejerciéndole una fuerza eléctrica mucho más grande desde afuera, yo puedo movilizar, sí, esas cargas. Entonces, obviamente que si yo utilizo un elemento metálico que es un conductor de la corriente, como también un conductor de- del calor, que es muy parecido, tiene que ver justamente con esa disposición del último electrón que nosotros le decimos en el orbital de valencia. Nosotros, te lo voy a llevar a la situación práctica. Un circuito eléctrico, ¿sí? Como lo ves vos hoy en tu casa, como lo estás viendo ahora, ¿sí? Vos vas a ver un tendido eléctrico debido a un conductor. En otro caso es el cobre, ¿sí? De distintos tamaños, ¿sí? No importa el cable, puede ser más chico, más grande. Eso lo que va a hacer es que tenga más capacidad de conducir, mayor cantidad de carga, obviamente cuáles, los que sean más grandes y menor cantidad de carga, ¿sí? Yo para poder conducir eso necesito que alguien me genere una fuerza. Ya vamos a hablar de esa fuerza eléctrica y nosotros en un circuito cómo lo relacionamos. Pero yo te estoy hablando a nivel bien molecular. Lo que está ocurriendo en lo que vos estás viendo ahora en un toma, ¿sí? Es que hay alguien que me está generando una circulación de la corriente, ¿sí? De un punto al otro. Vamos a suponer, desde donde baja un terminal que es la fase y donde va el neutro. Entre esos dos, ¿sí? Existe una diferencia potencial. Ahora vamos a ver qué significa esa diferencia en potencial, pero significa básicamente una energía totalmente entregada, alguien que realice a través de campos eléctricos una fuerza muy grande para poder mover esos electrones, independientemente del núcleo. ¿Bien? Pero ¿por qué los puedo mover justamente? Porque están libres, ¿sí? Tienen menos interacción con su propio núcleo. Entonces lo que nosotros ocurre en un circuito eléctrico, ¿sí? Esto se llama teoría de la conducción de los electrones, es que debido a esa fuerza, a ese campo eléctrico que lo produce otra carga, obviamente, yo puedo movilizar esos electrones de un punto al otro. Si yo los muevo del punto A al punto B, estoy generando corriente. Y esa es la definición de corriente. ¿Quedó claro, Kevin? ¿Sí? Bien. Y cuando yo genero Claro, pero corriente, para que genere corriente, profe, tiene que estar conectado a los dos puntos, positivo y sí, negativo. sí, está bien. Por eso te dije, para que haya una circulación de corriente, tiene que estar conectados los dos puntos. Los dos puntos, ya vamos a explicar eso de la red. Yo te lo voy a dibujar primero, te lo voy a explicar como una línea, y después te voy a decir cómo se genera esa fase y el neutro para que vos lo puedas entender. Déjame que llegamos ahí Claro, enseguida. fácil neutro, ¿eh? Bien, pero yo quiero que vos entiendas esto, que para que haya corriente se tienen que mover de un lado al otro, ¿sí? Es como empujar Sí, un montón de cargas de un lado para el otro. Alguien tiene que hacer esa fuerza, ¿sí? ¿Está? sí, sí, Ese sí. alguien que hace una fuerza es otra carga eléctrica. Después vemos, pero es otra carga porque estas son propiedades debido a las cargas. Acá lo que yo te estoy mostrando en esto, fíjate, es que sus últimos electrones pueden avanzar libremente, ¿sí? De un átomo al otro. Y eso es lo que yo estoy generando corriente. ¿Bien? Perfecto. Bien, ¿qué es lo que es intensidad de corriente o corriente? No es más que las cantidades de carga que pasan por un determinado tiempo, ¿sí? Eso es en la medición que nosotros medimos, digo, no sé, 10 amperes, 5 amperes, 24 amperes, todo lo que vos quieras llamar con esa unidad de medida que es el amper, no es más que cuántas cargas, que nosotros ya lo vimos, que es la unidad de carga es el coulomb, por unidad de tiempo. Y obviamente que en ese conductor está determinado por el tamaño del conductor. Y es obvio, y lo pienso de este otro lugar. Si yo tengo un caudal así grande, digo un flujo así grande con respecto a otro flujo más chiquito,
No importa qué velocidad tengan, porque lo que va a atravesar algo que es más chiquito es menos cantidad que la que sea algo más grande. Eso es lógico en la física. No puedo sobrepasar la capacidad material. Entonces, la sección o el área del hilo conductor, en este caso lo llamamos hilo conductor, es lo que me determina a mí un poco también la intensidad de corriente. Pero básicamente no es más que las cantidades de carga por un determinado tiempo, ¿sí? Imagínate vos que querés medir cuántas cargas atraviesan, no sé, vamos a suponer, un alambre de cobre de 2 milímetros, eso significa que en 2 milímetros de diámetro, ¿cuántas cargas pasan por un determinado segundo? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Hago como un corte transversal y veo cuántas cargas pasan en un segundo. Eso es corriente. ¿Bien? ¿Quedó claro? Profe, le consulto una Sí. duda mía, ¿no? Aparte del tema este. ¿Por qué en otras partes del mundo, por ejemplo, que es Japón o partes de Oriente, usan lo que es un solo filamento de cobre, un solo alambre de cobre, digamos? Y acá nosotros usamos miles de pelitos. Por una cuestión de practicidad nada más en la forma en la cual hacemos el conductor de cobre, nada más. ¿Sí? Es una Pero cuestión. No, no tiene no tiene relación, nada que ver con porque la conductividad. no tiene, porque vos ahí la sumatoria, mira, vamos a hablar en plural, como dijiste vos. Un pequeño alambrecito de cobre debe tener 0,1 milímetros. Si yo sumo 20 cablecitos de esos cobre, me va a dar un total de 2 milímetros. ¿Sí? La cantidad de corriente que pasa por cada uno de ellos, la suma de todos ellos, lo mismo que si tuviese uno de 2 milímetros. ¿Está? Matemáticamente no cambia nada. ¿Qué nos da a nosotros eso? Te da una seguridad cuando vos tenés distintos tipos, o sea, de más cantidad de filamentos, que si por alguna eventualidad a vos se te corta, lo doblás, hay un cable que se quiebra, vos seguís pasando corriente por los otros. Vos pensando en un único cable, ¿sí? Si generas un único corte, podés interrumpir el paso de la corriente, ¿sí? Y haces un corto o dejas abierto el circuito. Si vos me preguntás cuál es la lógica, es esa. Después, pérdida por disipación de calor y todas las otras cuestiones que tienen que ver con circuitos eléctricos, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Profe, una consulta, a ver si tengo el ejemplo claro. Soy Gise, Mm. no sé si me ves. Y ahora te veo, Eh, sí. Sería más o menos como un transformador, como un cargador, lo que estás explicando, o estoy me equivocada. No, mira, acá, mira, dice, esto acá que vos estás viendo, ¿sí? Acá que te estoy marcando con el puntero láser, para que te orientes. ¿Viste cuando tenés los cables de corriente? ¿Sí? No sé si en tu casa lo viste alguna vez alguien que instale. Y va y compra tres cables, uno de un Sí, color, otro de otro. hice algo de electricidad domiciliaria. Bueno, ahí está. Lo que te estoy explicando es lo que ocurre por cada cable cuando empiezan a moverse las cargas. ¿Sí? Y ese concepto de mover las cargas de un punto a otro es como si yo estuviese en punto A y el punto B, tal como venimos hablando. Por eso yo no te estoy explicando nada que no sea distinto. Estamos hablando de movimiento. Mover la carga de un lugar al otro, ¿sí? Eso es corriente. Y esa es la definición de corriente. Yo quiero que se queden con eso. ¿Bien? Y eso te lo digo porque vos podés agarrar, por ejemplo, no sé, un cargador de tu celular ahora y leer las letras chiquititas y va a decir que ese cargador o ese transformador genera 3 amperes y te dice, no sé, cuántos watts, la potencia. Que después vamos a hablar un poquito de la potencia si llegamos, si no, no era más. Pero lo que te dice a vos de 3 amperes te está diciendo que por el cable de salida, esa fuente te va a entregar 3 amperes, que sería cuántas cargas van a atravesar por ese cable. Eso es lo que le va a llegar al teléfono, le está llegando carga, ¿sí? Profe, perdone, Sí, pero por ahí el transformador no hace como no sí, lo dice transforma de sí, 220 tal a cual, 12 volt, en tal realidad cual. no a amper, porque eso después
se modifica en la Tal, corriente que es la que toma tal realmente. cual, tal cual. No, no llegué todavía a explicar la ley de Ohm, pero sí es como decís Ah, vos. Pero yo traté de decirle a Giselle lo que estaba ocurriendo en un transformador. Lo podría haber dicho directamente con la línea, no hay drama. Yo es para que entiendan el concepto de Marco, corriente. Sí. cuando hay una baja de tensión, por ejemplo, quiere decir que disminuye el flujo de carga. Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver con la ecuación esta de la ley de Ohm para que ustedes puedan entender qué ocurre cuando hay una baja y una alta de tensión, ¿sí? Y también tenemos que explicar lo que es la tensión para que podamos entender un poquito este concepto. Por eso voy de aparte. Yo quiero que entiendan esto de corriente. Corriente es cantidad de carga. ¿Bien? ¿Sí? Es mover la carga de un lugar al otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la diferencia potencial o la tensión que nosotros conocemos en un circuito? ¿Sí? Es lo que le estaba explicando yo. Para que una carga se mueva, pensémoslo desde la física nada más. Yo quiero que ustedes piensen esto de la física. Yo les dije que las fuerzas eléctricas que hacen que las cargas se atraigan o se repelen, por lo cual se bajen un movimiento, solo dependen de la carga. No, no dependen de que si viene, perdón, lo voy a decir con esto para que lo podamos entender, un mini enano atómico y les empieza a empujar en las cargas. No, no existe eso. Como entendemos nosotros que hay alguien que está empujando y genera un movimiento. Kevin, si yo te quiero mover a vos, ¿qué hago? Me voy hasta donde estás vos en tu casa, te empujo en la silla y te genero un movimiento. Esos son fuerzas de contacto. En la fuerza eléctrica no son de contacto. Estoy yo acá, te estoy viendo a vos, somos los dos positivos, yo a vos te estoy desplazando, o sea, te estás yendo para atrás, ¿está? Para que lo podamos entender. Eso es una fuerza de no contacto. Si la carga se mueve solo y pura, exclusivamente porque existen fuerzas eléctricas, significa que hay alguien o algo, y ese algo no es más que otra carga, que va a hacer de que se muevan, ¿sí? ¿Estamos? No se van a mover por sí solas, no van a caer por gravedad, no van a hacer nada, ¿sí? Necesito otra carga para poder movilizarla. Ahora, para poder movilizarla, ¿sí? Necesito hacer un trabajo. Yo le estoy resumiendo un montón de temas, pero para que lo podamos entender. Y hacer un trabajo, ¿sí? Recuerden cuando vimos nosotros allá en el tema de trabajo en la segunda ley de Newton, en la tercera después, cuando vimos trabajo y energía, yo le dije que para poder hacer un trabajo y mover de un punto A a un punto B, yo necesito que haya una energía en A y una energía distinta en B. ¿Sí? 10 en A, 20 en B, la diferencia de energía va a hacer que yo pueda realizar un trabajo. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? La diferencia de potencial o la tensión no es más que la diferencia de energía que hay en cada punto. Kevin, voy a tu ejemplo que dijiste vos recién, con respecto a un circuito. Tengo la fase y tengo el neutro. ¿Por qué llamamos fase y por qué llamamos neutro en un circuito? ¿Por qué? Porque un cable y el otro, entre los dos cables, yo tengo esa diferencia de potencial o esa tensión, ¿sí? Que haya una diferencia de potencial significa que en un cable tengo más energía y en el otro cable tengo menos. Si tengo más energía en uno y tengo menos en el otro, ya puedo hacer un trabajo. ¿Estamos? ¿Cuál es nuestro trabajo? Mover la carga. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, Bien. clarito. sí, profe, está claro. Perfecto. Eso es lo que nosotros conocemos como caída de tensión. En nuestras unidades de medida es el volt, es lo que nosotros conocemos, lo que recién acaban de decir ustedes, 220 volts, 180 volts, lo que ocurre. Pensémoslo desde otro lugar. Si yo tengo, miren, lo que dijo recién Diego, si de repente estamos en el verano y todo el mundo consume y a mí el que me provee corriente, ¿sí? Me entrega 160 volts pensando en cuestiones energéticas, ¿qué Y hay significa? una, Voy a poder mover más o menos carga. no, y menos carga porque hay una disminución por el exceso de consumo que hay dentro de la línea Y se transformadora. llama Sí, y se llama caída de tensión. Y eso ahí es se la caída de llama caída de tensión. tensión. Pero a, a mí me encanta que todos estos Ujú. conceptos cada uno los trabaja y creo que hay algunos que estén haciendo esto, pero yo quiero que lo veamos desde la física.
¿sí? Si yo tengo menos energía, o sea, menos diferencia de potencial, ¿sí? O menos tensión, lo que voy a hacer es que le entregue menos cargas al sistema. Es como Claro, cuando ustedes abren una manguera y en vez de abrirla toda completa, piénsenlo en así, en vez de abrir la manguera a su máximo caudal, la abro a la mitad. ¿La manguera viene vacía? No, no viene vacía. El hilito. La manguera se llena, lo mismo, Ah, ¿sí? electricidad, se presión. reduce el caudal. Se Claro, Con la reduce el caudal. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo reduzco el caudal, es lo mismo que reducir la corriente, ¿sí? claro. Entonces, si yo le entrego menos corriente, pensemos ahora que esos electrones tienen que hacer un trabajo. Vamos a suponer que tenemos que prender la luz. Yo para poder prender una luz necesito que vengan tantas cantidades de carga. Si vienen menos, evidentemente la luz se va a prender muy bajita. Bueno, eso es lo que Pierde ocurría cuando eficiencia, tenemos. ¿Cómo? pierde eficiencia, digo. Exactamente. No sé si perde eficiencia, no logras el trabajo como lo debes hacer, ¿sí? Obviamente que necesitas, obviamente, de esa gran cantidad para poder hacer tu trabajo, lo que vos quieras, pero la carga es mucho menor. No significa que no lo va a hacer, sino que lo va a hacer a lo mejor en más tiempo, o la intensidad o en la potencia, lo que vos seas, sea mucho menor, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo estamos relacionando quien genera la fuerza, que es esa diferencia potencial o la tensión en un circuito, y lo que estamos moviendo. Que a mí lo que me interesa, chicos, es que estemos moviendo la carga, ¿sí? Porque la Claro. carga es la que después va a realizar un trabajo necesario, ¿sí? Cuando la carga es ese electrón que viene viajando dentro del alambre de cobre, pasa por algún resistor, algo que se oponga a eso, va a generar un trabajo. Claro, pero Cargar ahí ya una. el cable es como el conductor que lleva la carga. ¿Cómo, Claudia? Que el cable o el cobre es el conductor que lleva la carga, que ¿Está hace bien? que Sí, sí, fluya. tal cual, es así. Tal cual. Es más, el propio conductor es el que va entregando parte de sus electrones para que se movilicen, realicen un trabajo, regresen, se movilicen, regresen. ¿Sí? Los mismos electrones del conductor son los que están haciendo un trabajo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, por eso digo, es un conductor, lo dice la palabra, está generando una conducción de la corriente. Caso contrario sería algo que se oponga a la corriente. Yo por más de que le entregue mucha fuerza, es como ponerle un tapón a la manguera. Si le pongo un tapón a la manguera, ¿qué ocurre? No sale el agua. Ahora, si yo sigo aumentando la presión, posiblemente haga que explote ese tapón. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Con respecto a un resistor. Y los resistores, ¿sí? Son aquellos que son los no conductores. Los llamamos aislantes. Hay algunos que tienen la particularidad de que no conducen y los aislantes evitan de que pase la corriente, pero hay otros que tienen cierto valor de aislante o de resistencia, y lo dice la palabra justamente, que se resiste a ese paso y lo que estamos haciendo es transformar, recuerden cuando hablamos de energía, las cuatro propiedades. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, la suma de las energías es igual al inicio y al final y se transfiere a otra o tenemos una pérdida por disipación de energía. Bueno, esas cuatro propiedades acá ocurren del mismo modo. ¿Bien? Entonces eso con respecto a la diferencia potencial o tensión, ¿sí? Y la resistencia, obviamente, lo acabo de decir, es tal el que se va a oponer a ese paso de esos electrones o de esas cargas, ¿sí? Lo vamos a hablar dentro de un hilo conductor de cobre, los electrones son los que van pasando y un resistor se opone, ¿sí? Y acá tenemos un montón de ejemplos, resistores. Todo lo que nosotros enchufemos, todo lo que nosotros utilicemos con corriente eléctrica es un resistor. Un televisor, la pava eléctrica, no sé, la computadora, el celular, todos son resistores, ¿sí? Todos necesitan del uso de la corriente para poder generar algo. En el celular necesitamos el uso de la corriente para que se pueda prender la pantalla. O para que emita ondas electromagnéticas y salga nuestro sonido. En nuestra casa la luz también es debido a eso, ya sea por luz LED o por luz de filamento. Calentar la pava, necesitamos que caliente un hilo, un elemento metálico por el cual se oponga tal que aumente su temperatura mucho más rápido que cualquier otro elemento conductivo, ¿sí? Y eso haga que al aumentar la temperatura se la transfiera después al agua y caliente el agua.
calentar el aire con los hornitos eléctricos. Digo, fíjense en todos los ejemplos que tenemos por la cual necesitamos sí o sí el uso, perdón, lo voy a decir así, del paso de esos electrones a través de un resistor. ¿Bien? Con respecto a la resistencia, ¿sí? Fíjense en que la resistividad, existe un concepto que tiene que ver con la resistividad y la conductividad, que no es más que la inversa. Fíjense en acá la conductividad, la plata, el cobre y el oro y el aluminio son elementos muy conductivos de la corriente, lo cual la resistividad es la inversa de la conductividad, o sea, son menos resistivos, pero fíjense en que el hierro y el plomo, con respecto a la plata y el cobre, son mucho más resistente, lo cual lo puedo utilizar para alguna otra finalidad. Bien, y fíjense en acá la resistividad de otros materiales, ya que son totalmente aislantes. Miren la madera, estamos hablando de un 10 a la 8, 10 a la 14, o sea, uno por 10 a la 8 o 1 por 10 a la 14, con respecto a la resistividad, por ejemplo, del hierro, que es 0,1. O sea, fíjense en la abismal. Miren el vidrio, lo cual es realmente un material totalmente, ¿sí?, aislante con respecto a los conductores. Eso a modo anecdótico, nada más para que lo tengan, ¿sí? ¿Cómo se mide la resistencia? Se mide, la deben haber escuchado ustedes, en ohm, esa es la unidad de medida, y existe una relación, esto se lo quería explicar más o menos, existe una relación eh, directa, por decirlo de algún modo, entre los materiales conductores y la temperatura. ¿Cuál es esa relación directa? Relación en realidad con un término que se llama resistividad eléctrica, pero para que ustedes lo puedan entender, esto es así. A mayor temperatura, mayor resistencia, ¿sí? Para el paso de los electrones. Y esto se debe, y lo explico rápidamente, se debe a un solo concepto. Vieron que yo recién les expliqué que los electrones, si hay una tensión o una diferencia potencial, van a hacer que se muevan. Bueno, ahora, esos electrones que empiezan a mover, que son extremadamente chiquitos, no solo que se van a mover del punto A al punto B, sino que también dentro de ese elemento conductivo, vamos a suponer que es un hilo conductor, empiezan a chocarse entre sí esos electrones. Estamos hablando de que van a la velocidad de la luz. O sea, imagínense, esto es un modelo teórico. No solo que van a velocidad de la luz y empiezan a chocarse entre sí, y lo cual genera distintas direcciones, pero con una dirección que sería como un flujo de avalancha que va del punto A al punto B, sino que también empiezan a acercarse muchos a sus núcleos y a generar choque con sus núcleos, ¿sí? Justamente porque hay diferencia de carga positiva y negativa. Al aumentar esa diferencia de choques y a medida que van avanzando esos electrones, empiezan a producir una vibración en los núcleos y en la estructura eléctrica, ¿sí? Perdón, la estructura atómica. Recuerden las estructuras cristalinas de los metales, de los sólidos. Lo cual eso va a hacer de que al aumentar la frecuencia de vibración, empecemos a tener más oposición al paso de la corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezo a vibrar más. Lo voy a decir de este modo. Imagínense una persona que está atajando en un arco de fútbol y está quieto y pasan las pelotas libremente cuando patean un montón de pelotas. Y ahora imagínense a esa persona, no solo una, sino pongan tres, cuatro arqueros que no solo que están quietos, sino que están saltando. La probabilidad de que pase una pelota es mucho menor, lo cual esto va a hacer de que mientras más choquen la pelota con el arquero, ¿sí?, mayor sea el aumento de la temperatura. O sea, mientras más van saltando los arqueros, más van a ir aumentando la temperatura. Y si la temperatura aumenta, nosotros ya sabemos que todos los elementos sólidos tienden a pasar a estado líquido y a su vez a estado gaseoso, lo cual, fíjense en que la conductividad, en cambio de ellos, va a ir aumentando, ¿sí?, a medida que aumento la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también genero una relación lineal con ellos. Ahora, este aumento de la temperatura con respecto a la resistencia, digo, se da hasta que los elementos dejan de ser en estado sólido y cambian de estado. Cuando cambian de estado, obviamente que ya sus valores de resistencia son distintos a los de su estado sólido, ¿sí? Pero esa es una relación directa entre la resistividad y los materiales. Lo cual a nosotros nos deja ahora, ¿sí?, poder clasificar a estos elementos, a todos los átomos y a todas las moléculas que se conforman en la naturaleza, en tres tipos: conductores, aislantes y semiconductores. Cada uno de ellos va a permitir de manera total o parcial
o completa el paso o no paso de los electrones, obviamente. Ahí tienen sus funciones, después los vemos, pero es entendible. Y quería explicarles un poquitito este concepto de circuito eléctrico. Bien, un circuito eléctrico, que es lo que nosotros vemos también en nuestra casa, ¿sí? No es más que un sistema por la cual la corriente va de un lugar al otro, ¿sí? ¿Estamos? Y que esa corriente que empieza a movilizarse de un lugar al otro, ¿sí? Yo le puedo dar alguna función elemental o algún trabajo elemental, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de un circuito? Bueno, ¿quién va a generar la fuerza para que estos electrones se muevan? ¿Sí? ¿Quién va a generar, sí, un elemento resistivo que va a ser quién, hacia dónde van esos electrones y qué función va a hacer? Y un elemento que la cual los va a conducir estos electrones. Olvidémonos esto del fusible del interruptor y pensemos solamente en una batería, en un hilo de cobre y un foquito LED, ¿sí? ¿Estamos? Y pensemos que cuando los enchufamos en la batería, ¿sí? Acá al positivo y el negativo, y esto lo pueden hacer ustedes con cualquier tipo de ejemplo, ya sea una batería, una pila, ¿sí? Nuestros 220 volt que nos provee nuestros proveedores de electricidad. Lo que estamos teniendo nosotros es que en estos dos puntos, y no, acá no estoy hablando de esta distancia, porque fíjense que la distancia es donde yo arme mi circuito, voy a tener una diferencia potencial. Entonces, siempre el generador, ¿sí? O la fuente, como lo llamamos nosotros, está entregada, ¿sí? O es la que nos va a dar la diferencia potencial o la tensión en nuestro circuito eléctrico. La corriente es la que va a circular por todo el hilo conductor, ¿sí? Si es positiva o negativa, o sea, positivo es la fase, negativo es el neutro, lo que significa es que el positivo sale la corriente, pasa por todo el circuito y vuelve a caer a la batería, ¿sí? Y esto lo podemos hacer de manera continua. Pero cuando le ponemos un elemento resistivo, distinto de su propio conductor, obviamente, voy a poder generar, ¿sí? Acá algún trabajo en particular por la cual los electrones que van a venir por el circuito van a transformarse en luz, porque van a pasar por este foquito, van a producir un aumento de la temperatura, emiten, ¿sí? Y se transforma en luz. Y aquellos electrones que una vez que pasaron y pudieron hacer este trabajo, regresan por la línea a la batería, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como un circuito eléctrico cerrado. Los interruptores lo que hacen es cortar el paso del retorno de los electrones hacia acá, lo cual va a hacer que, por ejemplo, por más de que esté conectado y pase, al no cerrar el circuito no hay una diferencia potencial, porque siempre voy a tener el mismo potencial acá, lo cual no voy a poder realizar completamente el trabajo. ¿Cómo lo puedo resolver esto? Bien, lo puedo resolver o conectándolo de nuevo y cerrando el circuito, como hace con nuestro interruptor, o esto, llevarlo a un modelo de descarga, por ejemplo la Tierra, o cuando hace masa directamente, nuestro circuito va a quedar funcionando, pero obviamente que voy a generar la descarga completa de nuestro generador. Símbolos que nosotros conocemos, interruptores, esto ustedes lo ven cuando instalan, cuando compran las teclas, por ejemplo, eh, o la llave de teclas. Esto nos dice que está abierto cuando está así, cuando está tocando los dos puntos significa que está cerrado, lo cual nuestro circuito va a estar generando y conduciendo la corriente por este lado. Nuestro receptor normalmente se simboliza con este círculo y una cruz, y nuestro generador de corriente lo podemos identificar de dos modos. Cuando es continua, como la vemos normalmente que tenemos nosotros, es simbolizada con un positivo y un negativo, y cuando es una corriente alterna, que es variable en el tiempo, ¿sí? Y eso que significa que va avanzando y va retrocediendo, eh, lo tenemos simbolizado con este símbolo. Bien, lo podemos resumir de este modo, fíjense, un generador con los polos, el hilo conductor, el receptor, y acá lo tenemos ejemplificado, ¿sí? En una bombilla, ¿sí? Donde, fíjense, tenemos los positivos y los negativos. Acá salen los electrones, vienen por acá, hacen contacto en esta chapa, ingresan al foco a uno de sus filamentos, pasan
emiten la luz, regresan, ¿sí? Y vuelven a ingresar, ¿sí? A la fuente. Ustedes se preguntarán si esto es permanente la carga, y no, chicos, obviamente, porque si no tendremos energía ilimitada de por vida. Sí es, obviamente, una fuente en la cual sí se genera un agotamiento en un determinado tiempo. Y esto se debe obviamente a que no solo en este ejemplo, sino en un montón, a medida que va avanzando por los circuitos, va ocurriendo disipaciones y pérdida de esa transferencia de esos electrones, lo cual cada vez voy a ir teniendo una carga mucho menor, lo cual va a hacer de que no logre el efecto que yo estoy queriendo desear, ¿sí? Por ejemplo, cuando se nos agota la batería del auto, no es más que una batería que no otorga los voltajes necesarios para que funcionen ciertos equipos. Seguridad dentro del circuito eléctrico, bueno, esto lo deben haber visto ustedes con la otra materia en seguridad y higiene. ¿Qué posibilidades tiene? Obviamente que la corriente, ¿sí? Va a conducir por cualquiera que se la permita. Nosotros, lamentablemente, nuestro cuerpo, ¿sí? Es conductivo, lo cual va a hacer de que si nosotros tocamos, ¿sí? Un hilo conductor por la cual esté pasando corriente o no, pero lo toco, mi cuerpo conectado a la Tierra va a ser de un hilo conductor, ¿sí? Y eso lo que tiene es que a través de nuestras neuronas que permiten el paso de los electrones, nos va a hacer que vaya todo el flujo de cargas. Imagínense, chicos, que nosotros transmitimos corriente con valores cercanos a los electrovolt, o sea, muy bajito, casi al voltaje que genera o a la corriente que genera por cada electrón, y a nosotros nos está pasando valores de carga que están multiplicados por el número de Avogadro, por eso el choque es altísimo, lo cual va a hacer de que nuestro sistema o nuestro circuito eléctrico interno de nuestro cuerpo, sí, se sobrecargue y se produzcan las quemaduras o se produzca el daño que nos ocasiona esta diferencia potencial. ¿Por qué digo nos interesa saber esto de la corriente y el voltaje? Y bueno, justamente porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder trabajar tranquilamente o no con respecto a determinados valores de carga, ¿sí? Pero esto se lo ¿Cómo es dejo, no lo va. ¿Sí? Perdón, Marco. He visto por ahí en videos y he visto ahí en la planta donde yo laburo que cuando tienen que hacer algunos laburos con la tensión, se conectan Sí. a potencial, creo, o algo así les llaman, ¿no? No, Trabajan a potencial o en líneas de alta tensión, se sí. conectan con un traje especial de amianto, entiendo, y Sí, ¿cómo, tal cual, cómo sería tal eso? ¿Cómo es cual. el proceso que pueden trabajar? ¿Qué pasa a la corriente por su cuerpo? ¿Cómo? No, que justamente vos pensás que cuando están trabajando así y vos no sos un vehículo conductor, ¿sí? Vos dejás abierto tu circuito volviendo al ejercicio de recién, es como si vos fueses un interruptor. Entonces las cargas no van a moverse de un lado para el otro. Si tiene corriente ese hilo conductor, vos lo vas a poder manipular, obviamente con un montón de cuidado, porque cualquier cosa que haga de que vos termines siendo un conductor, van a pasar todas esas cargas por tu cuerpo. Lo que vos haces con un aislante, ya sea estos trajes, botas, la goma, el caucho, ¿sí? Por eso los que son electricistas están obligados a trabajar con botas de seguridad, y aquellas botas que tienen por lo menos 3 centímetros de caucho. El caucho a ese espesor es bastante aislante para pequeñas descargas. Estoy hablando de descarga de 220, o sobre el hilo que vos estés trabajando, sobre el diámetro del, del conductor que estés trabajando vos, pero vos pensás que eso te sobreprotege en gran medida, porque vos normalmente, ¿no? Lo vas a poder manipular con cuidado y con las normas de seguridad, pero vas a evitar que vos seas el vehículo de la descarga a tierra. Profe, Vos pensás, sí, ese es el Está mismo bien, caso de los sería un pájaros en las aislante. líneas de alta tensión.
Claro, mira, El pájaro no se electrocuta porque se pone al mismo potencial del cable. tal cual, Entonces es tal más cual, fácil la corriente pasar por el cable que por el pájaro. Es lo tal cual. mismo. Tal cual, porque ellos cierran el circuito y además hay otra cuestión. O sea, ellos no están haciendo ninguna descarga, solo igualan su potencial con respecto al que va atravesando. Entonces, no ocurre nada. No sé si ustedes vieron los videos de la gente que trabaja en los cables de alta tensión. Normalmente cuando están conectados arriba, ellos están manipulando demasiado tranquilo, porque no hay nada que ellos a su cuerpo lo utilicen como una descarga directamente, ¿sí? Ahora, No, bueno, pero Marco, ahí hay un trabajo en equipo que se abren algunas cuchillas y no pasa ciertos riesgos, obviamente, porque estamos hablando que son a 33 kilovolts de carga, vamos 66, a está bien, sí, ni 132. dudarlo. No, 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 yo te No, No no, está entiendo. pero no es sencillo así, no es así. así. Yo trabajo en la cooperativa, no trabajamos con tensión, pero no es así. Cuando se trabaja potencial, se trabaja con potencia activa, Sí, no es que se abre y se corta. Pues imagínate en una línea de 500 kilovatios, tienen que cortar, dejan sin luz medio país, no, se trabaja bueno. potencial. Se trabaja potencial tal cual, por eso digo, o Sí, sea, sí. no, uno lo tiene, perdón, yo trato de igualar, tengo gente acá que realmente sabe mucho de esto, por eso está bueno que lo hagan en estos aportes. Claudia, no es que se corta y yo te lo estoy minimizando, no, lo estoy tratando de No, no, explicar, no. Me es entiendo porque entendible. sé que hay una parte operativa que están los chicos mediante lo que son, por ejemplo, la usina, que trabajan mediante lo que es líneas Normalmente, y normalmente trabajan ponen con... no sé cómo le dicen dentro de esto el trabajo, pero normalmente lo que haces vos es colocar bypass para disminuir el potencial, pero dejar que la línea siga continua. O sea, Claro. podés trabajar libremente, hacer conexiones en paralelo, donde gran partida de la carga va en el circuito en paralelo y vos podés trabajar tranquilamente, pero no es que hay un corte permanente. Yo no quise. Perdón, digo, por los que trabajan en esto, digo, pero no es que estoy minimizando el efecto del trabajo dentro del tendido eléctrico, tiene sus grandes riesgos. Trato de llevarlo desde el punto de vista de lo que es la carga, desde la física de esto, digo, no desde la lógica, No, ¿sí? no, Marco, disculpa que te corte. La diferencia que yo quiero hacer es Sí, que es muy diferente trabajar a potencial que trabajar a aislado. Una cosa es trabajar a aislado y otra cosa es trabajar a potencial. Digamos, acá es muy raro, salvo la gente que trabaja en Transener o en sí, Camesa, ellos pueden llegar a trabajar a potencial, pero lo que es nosotros no trabajamos a potencial. Lo que claro. es cooperativas y creo que EPEC no tiene ningún área que trabaje a potencial. No, Sí hay áreas que trabajan aislados sí, sí, pero no a sí, potencia. no potencia, tal cual, tal cual. No sé si acá hay eso. No sé los que hagan mantenimiento, pero no creo. Por eso te digo, no sé. Desconozco esa parte. Habría que preguntarle a Marcos Calvani, que seguro No, yo no sé, pensé que hay un grupo de chicos que trabaja en alta tensión, es Ujú, muy poquito el grupo, es reducido en EPEC, y ellos trabajan en alta tensión sobre las líneas. Yo no ujú. sé cuál es la diferencia a potencial y, como dijo Sí, adelante. Ángel, No, ¿cuál? eso es lo que dice Ángel es justamente eso. O trabajas igualando vos con tu traje y con tu equipamiento a potencial, digo, lo cual hace de que vos puedas manipular. No es que lo agarran con la mano, no sé si es muy difícil explicar esto, pero digo. Ellos están sobreprotegidos por la cual la corriente que va pasando por todo su traje de seguridad, ¿sí? Está equiparada a la misma potencial. Digo, no están aislados, no es un aislante que evite el paso de la corriente, no sé si me entienden. Lo cual hace que sea distinto el modo de trabajar. Yo ¿Sí? creo, Marco, que esos trajes lo que hacen es el principio de Faraday, donde pasa Sí, la corriente por tal, el traje. tal cual es eso. Por eso Eso era lo que yo te estaba preguntando. eso es tal cual lo que Porque, hace. porque, Sí, lo- justamente es porque los eso. veía cómo laburaban y interpretaba eso, que pasaba la corriente Sí, por sí, su tal traje, cual. digamos.
inclusive tienen un bastón y en la punta del bastón tienen un condensador de Faraday. Entonces lo que hacen es equiparar ahí su traje con eso y a partir de ahí empiezan a trabajar. Claro, también lo Eh, hice. Tal cual, pero bueno, no es la intención frenar en eso. Esto es circuito, para esto ya hablar un montón, ¿sí? Sí, cosas elementales, como le dije yo recién, lo que es una fuente, lo que es el cable, lo que es un hilo conductor, lo que es un resistor, cuáles son las funciones de cada uno de ellos, qué hace un switch, perdón, digo, qué hace un interruptor, que es permitir el paso o no de la corriente, digo, abrir y cerrar el circuito. ¿Y qué hacen los fusibles? Bueno, justamente los fusibles, hablando un poquito de lo que hablamos recién de la corriente, a lo mejor alguien tiene más años que yo, pero yo recuerdo en la edad mía de chico, no había tantos aires, los fusibles no existían, ni los disyuntores, ni... No, ah, fusible siempre hubo. no, no, por eso digo, no existían de este, existían de otro modo. No sé si recuerdan ustedes que eran los fusiles con tapón, que Sí, los pasabas famosos un tapones. hilo de tal cual, vos venía la Ah, corriente sí, no estaba por tu la hilo térmica. conductor y vos comprabas, o conseguías Bueno, el cobre de, no me acuerdo si era 051, no me acuerdo, la verdad que Claro, no me acuerdo. venía calibrado, el cable venía Venía calibrado. calibrado el Pero cable. eso para Alambre de fardo. los buenos electricistas, porque Bueno, los otros Alambre de hacían fardo. pero cualquiera. fíjense cómo funciona el concepto de eso. Cuando yo tengo una sobrecarga, cuando digo una sobrecarga, es cuando le estoy entregando por demás corriente, ¿sí? Que ocurre normalmente en dos situaciones. O alguien me está entregando de más, o estoy generando, sí, sí, un cortocircuito, por lo cual genero una abrupta, sí, cantidad de carga, porque el cortocircuito lo que hace es chupar gran cantidad de carga. Lo que hace en el fusil es el paso, ¿sí? Mayor cantidad de energía pasada por ese diámetro. Y lo que hacía era que, es como recién le explicaba yo a ustedes lo del tapón en un caudal de manguera. Una cosa es entregar una cierta cantidad y otra cosa es poner más cantidad de presión sobre una manguera. Y bueno, iba a llegar un momento que el tapón explotaba. Bueno, acá pasaba lo mismo. ¿Sí? Materialmente lo que ocurría era la ruptura, ¿sí? De ese material porque venía una gran cantidad de carga. Al romperse esa cantidad de material, se generaba el circuito abierto, digo, y quedaba el no paso de corriente, lo cual saltaba el tapón y uno iba y lo cambiaba cuando era chiquito, abría el tapón, Claro. ponía el alambre, lo ataba. Limitas con eso el paso de la corriente excesiva, digamos. Evitas el paso de la corriente. Hoy tenemos otro, más o menos con el mismo principio, pero tenemos otro sistema mucho más eficiente que la del tapón. Porque imagínense que para el paso primero de la corriente, no solo que venía un cálculo calibrado por el diámetro del alambre de cobre o el del que se usaba dentro del tapón, sino que también previo a eso existía un aumento de la temperatura y una posible condensación por la humedad que se genera dentro del tapón. Entonces, existían un montón de veces que saltaba la Sí, sí, corriente por pequeñas fallas. Hoy está sí. mucho más controlado digo, no existen más los tapones de ese modo, a no ser que sean los tapones aéreos, pero la verdad que ya desconozco. Bien, ahí es cómo lo funcionas. Y bueno, estos son los interruptores, tal cual lo estamos viendo ahora, que son automáticos. Y a esto quería llegar. Nosotros, ¿qué nos permite a nosotros entender este concepto de cuánto potencial o cuánta tensión entrega y qué relación existe entre la corriente y esa resistencia? No es más que la ley de Ohm. Y la ley de Ohm justamente es la relación que existe entre lo que yo estoy entregando y la cantidad de corriente que atraviesa. Y eso, por definición, es resistencia. ¿Sí? Y si uno lo piensa, fíjense, digo, si la resistencia dijimos nosotros que es la oposición a la corriente, bueno, ¿cómo la voy a poder medir? Bueno, en función de lo que entrego, ¿sí? De la potencia que estoy entregando, perdón, y yo digo potencia, pero no es potencia, ¿sí? Es la diferencia de potencial o la tensión y en función de cuánta corriente puede atravesar, ese es el valor de resistencia. Existe una relación casi lineal, fíjense que es una ecuación muy simple, donde puedo encontrar mis tres relaciones en función de cómo se dan cada una de ellas. El voltaje puede ser igual a la resistencia por la corriente, y la resistencia, bueno, como habíamos dicho, no es más la relación entre el voltaje y la corriente no es más que la relación entre el voltaje y su resistencia. Y esto sí, nosotros vamos a poder hacer una relación lineal la mayoría de las veces en los circuitos eléctricos. Esta ley de Ohm
recuerdan cuando empezamos a ver esto en la clase anterior, dijimos que tiene casi 200 años. Y esto es así. Gran parte de los circuitos que hoy nosotros usamos de manera cotidiana respetan la ley de Ohm. Digo circuitos. Cuando hablamos de circuitos electrónicos, algo que está basado en un televisor, en una computadora, en algo mucho más sensible, las leyes de Ohm empiezan a cambiar un poquito porque empiezan a entrar en juego lo que son las leyes de magnetismo, que no vamos a llegar a verlo, pero que también entregan energía, entregan corriente, puedo generar corriente, puedo generar campos, y eso hace de que esta ley no sea así tan directa, pero bueno, en lo que acabamos de explicar, sí, está bastante directa la relación, ¿bien? Y otra forma de ver esto de circuitos eléctricos es cómo nosotros podemos conectar las resistencias, las podemos conectar en serie o en paralelo. Obviamente que en serie, para que ustedes puedan ver, es cuando yo conecto uno atrás del otro, lo cual acá, a medida que va a ir avanzando la corriente, voy a ir teniendo distintas caídas de tensión, ¿sí? Que va a ser la suma de todas las caídas de tensión de ellos va a ser igual a la caída de tensión total. Y la suma de toda su resistencia va a ser igual a lo que nosotros decimos una resistencia total, y la corriente es la misma por la que pasa en todo el circuito, porque acá viene corriente, pasa y sigue camino y regresa, porque acá el circuito está cerrado, por ende la corriente es igual en todo el circuito. Entonces, hoy en serie no se conecta, no hay muchas cosas que se conecten en serie, normalmente conectamos en paralelo, a no ser que sea algo que esté asociado a un circuito de funcionamiento más de un motor o algo por el Pero estilo. viste que vienen las guirnaldas ahora de todas las lámparas esas colocadas en serie. Antes, ahora ya vienen todas colocaditas, perdón, ahora vienen todas en paralelo, aunque vos no te des cuenta, son todas en paralelo. Las que son en serie, para que vos más o menos te una idea, te das cuenta de las que prenden, que están divididas en tres colores y van prendiendo un color, después se apaga, prende otro y se apaga otra. Bueno. Sí, bueno, esos son los arbolitos de Navidad. Las viejas estaban en serie, tal cual. Se te quemaba un foquito y ya está, no funcionaba más. De ahí para adelante no funcionaba más. Así que, ¿por qué? Porque al quemarse un foquito evitabas el paso de la corriente directamente. Entonces se quemaba una lamparita, no andaba más. Hoy directamente ya han cambiado un poquito eso y están armados de otro modo, aunque parece que están en serie. Y después están en paralelo, que son las conexiones que normalmente nosotros vemos, que es cuando tenemos un circuito, ¿sí? Y entrega la misma diferencia potencial por cada una de ellas, lo cual va a depender, obviamente, ahí la corriente va a estar fraccionada en cada una de ellas, porque viene una corriente que es entregada por el sistema en general, pero después se empieza a dividir en función de qué caudal o en qué resistencia va a necesitar más o menos, y regresa, ¿sí? Al polo negativo, ¿sí? Estas son las dos formas de conectar, perdón, conexiones en paralelo, cuando conectamos en nuestra casa 3 4 5 luces y queremos que todas prendan iguales y con la misma intensidad. Hoy las conexiones son en paralelo, inclusive las conexiones a un toma son en paralelo, pues necesitamos que sea distribuida la corriente de manera equitativa, ¿sí? Y bueno, esto es en resumen, ¿sí? Más o menos cómo nosotros podemos distribuir la corriente en función de los circuitos, ¿sí? Marco, con respecto a eso, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es más barata? ¿En serie o en paralelo la conexión de luces? En serie, porque no gastas cable. O sea, tenés menos consumo, menos cantidad Sí. Ahora, pará. Vos me preguntás, ¿más Sí. barata en qué? ¿En consumo? No, en valor general, o sea, tanto en eficiencia como en En serie costo. no es tan, en serie no es tan eficiente. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Agarra, pon en tu patio, conecta en serie, hace la prueba, conecta en serie cuatro foquitos y llévalo 20 metros. El último foquito vas a ver que casi que ni prende. Con suerte te va a prender. Entonces vos vas a tener cuatro intensidades distintas, ¿sí? Se te quema el del medio Eh, y sonaste, no te llega el último. sí, sí, Ah, normalmente sí. pasa eso, Me ¿sí? imaginé eso. No es muy eficiente a no ser que vos redistribuyas qué valor de resistencia pongas al principio y qué valor pongas al final, ¿sí? Claro. Tendrías que estar jugando
con qué pones al principio y qué pones al final para que a todos les llegue más o menos. ¿Se puede hacer ese cálculo? Sí, vas jugando con distintos resistores y vas a decir, bueno, este tiene un determinado aporte. No, hoy normalmente ponemos todo en paralelo, ¿sí? Por una cuestión de la distribución, sobre todo de la diferencia del potencial. No sé si me entendés. O sea, yo tengo una batería de 12 Sí, volt. Cuando llego y armo en paralelo, los 12 volt están distribuidos por cada una de sus líneas. Va a cambiar qué corriente va por cada una de sus líneas en función de su resistor, ¿sí? Pero yo sigo entregándole a cada línea la diferencia potencial que es original de la fuente. Entonces es mucho más fácil instalarlo así. Profe, consulta por el examen. Sí, Kevin. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo abre el examen y cuántos días va a durar? La semana que viene, a partir del lunes, vamos a sacar dudas. A partir del lunes 1, ¿sí? Hasta el viernes 5 van a tener el Sí. examen. Ay, me va a agarrar Bueno, un profe, infarto. bárbaro. Perdón, ¿cómo? ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Del lunes 1 al viernes 5. ¿Quieren que lo dejemos para la otra semana? Así tienen más tiempo para estudiar. Yo no tengo drama. Si lo dejamos para la semana del lunes 8, que es feriado, pero yo les dejo abierto el examen, al viernes 12, no tengo drama. Tomamos ahí y después la semana del 15 al 19 el recuperatorio, para los que vayan al recuperatorio. Pero, Escúchame, profe, Bien, ¿se va a puede arreglar, entrar y verlo? ¿O ¿Cómo? se puede entrar y verlo o tenemos que entrar y ya resolverlo? No, lo podéis ir porque es un formulario Google. Cuando vos ingresas tu mail, lo vas haciendo. Si lo terminás y le pones a enviar, te va a decir el formulario enviado. Si llegas al final y lo borras o no lo grabas. El año pasado yo lo quise configurar para que les quedara hasta donde van llegando, pero no. En esos formularios, si lo cerrás, lo tenés que volver a hacer de nuevo. Pero o digo, sea, de pero última. si queda Marquito, abierto, por ejemplo, ¿cuántas horas puede quedar abierta? ¿Quién habla ahí? Yo, Claudia. Claudia, lo voy a dejar abierto 5 días para que vos en No, cualquier momento de esos 5 días lo hagas. pero yo Marcos, pregunto, una vez que yo abro el formulario que es de Google, Sí. este formulario, ¿cuántas horas dura No, mientras no abierto? apague la computadora te va a quedar abierto, no pasa Ah, ningún o drama con sea, eso. ok, mientras que no se me cierre. No hay tiempo con eso. Yo cuando digo abierto es el tiempo en el cual yo se lo dejo publicado a ese link. Profe, ¿después eh, puede cargar esta presentación en la escuela virtual? Sí, ahora ya le subo, hoy no. Bueno, sí, a lo mejor ahora al final del día le subo un resumen de todo esto. ¿Bien? Marcos, Marco, te Bien, vamos pregunto, por partes. Seba, sí, te sí, escucho. ¿va a haber ejercicios prácticos para resolver o va a Va a ser más haber, definiciones? va a haber más preguntas y a lo mejor una situación práctica, como por decirte, ¿qué ocurre si a un circuito eléctrico lo dejo abierto? Ah, Y está bien. cuatro respuestas. No sé Claro. si me entendés. Digo, para que más o menos te orientes en qué tipo de preguntas va a ser. Ok, gracias. Ujú. Marco, quedó cerrado entonces ahora para el 1, ¿verdad? Como quieren ustedes, yo, yo, Si no, yo lo había, vamos a terminar el 3 de otoño, las yo lo había clases. coordinado con Pamela a partir de la semana que viene, el día 1 al día Bueno, 5. que quede el así ex- porque si no nos vamos a ir confundiendo y después nos va a pasar que, porque la PAME ya había subido cómo iban a quedar establecidos. Si Listo, no, después perfecto. Sí, A partir hagámoslo del así. como lunes que nos vamos a primero. marear y vamos a perder de hacer algún trabajo. Bien, perfecto. Pero quédense tranquilos que tienen 5 días para hacerlo. ¿Sí? Sí, Perfecto. aporte, Marco. Lo que se puede hacer es ir haciéndolo y hacer captura o guardar las preguntas y el último día antes de entregarlo lo completás completo y ya lo subí. Por eso digo, pueden ir pispeándolo, no lo cierren. Y de última van respondiendo algunas, las van anotando y después el último día lo hacen. O sea, o si tienen una Marco, tarde tranqui, lo pueden ir haciendo mientras van haciendo otra cosa. Mientras no cierren la página, eso queda abierto y solo se cierra el examen cuando ponen finalizar. Y ahí de ya última, sale si la tenés nota, ¿no es alguna cierto? propuesta por ahí, lo que se puede hacer es hacer una encuesta en el grupo, como hace Pamela a veces.
Eso ahí no está Para mucho. mí, ¿Para qué la mí, encuesta? Pero ya No, lo porque el hizo, profe planteó eso. Yo por mí, esa fecha, del 1 al 5. sí, 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 está Bueno, pero bárbaro, ya me la parece hizo bárbaro. Pamela anteriormente a Bueno, bueno, esto. tranquila, tranquila, sí, 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 lo entiendo. bueno, ahí estoy leyendo algunas preguntas. El Es que examen va a estar subido en un link como material de estudio a partir del lunes, ¿sí? Porque no tengo otra forma de pasárselo. Vieron que yo le subo archivos, bueno, van a entrar ahí donde está material de estudio, va a decir link o enlace de conexión. Y ustedes van a teclear ese link y automáticamente van a ir a una plantilla de Google. ¿Todos? ¿Ok? ¿Cuántas Profe, preguntas? y una vez Cristina que pregunta enviamos, cuántas preguntas hay. Miren, el próximo me pregunte cuántas preguntas hay, le voy a agregar 20 más. O sea que profe. van a ser 30. Más o menos. No, no, calculen, 20. no sé, 20, 25, Unas 100, 40, 50. 150 más o menos. Pará, Más, Marco. no, Un más, infarto. más o menos 20 preguntas, chicos, 20, 30. Ya lo llevo hecho y van 45, pero ya veo que se asustan si le digo 50 preguntas, así que... Somos flojitos. ¿Qué le No, gusta más, quédense profe? tranquilos. 20 preguntas lo van a hacer. El año pasado, no, perdón, el cuatrimestre pasado en una materia parecía esta, pero ya, no, yo les di a ustedes fundamento de física. No, esta es fundamento. Yo les di física, no, en la otra tecnicatura. Eran 20 preguntas y lo hacían en una hora, como mucho. Esta es la comisión B, Marco. Sí, no me acordaba por eso. Bueno, dudas, un montón, pero no importa. Eh, Quédense tranquilos. Es que por eso Todo bien. Chicos, estudié nomás. escuchen, otra cosa. A ver, no crean ustedes que yo voy a tomarle un múltiple opción para que ustedes desaprueben. Perdón, no sé si está grabando esto o no. A ver, la intención ya se lo dije del día uno. La intención que con estos conceptos ustedes puedan ir avanzando a lo largo de lo que quede del año o lo que quede después del resto de las materias más que tranquilo, quédense, si todos estuvieron presentes en las clases, creo que todos esos conceptos los tienen familiarizados. No va a haber nada de lo que yo no haya dicho, ¿sí? Por eso digo, y traten de solo razonarlo, porque, a ver, va a haber ejercicios de razonamiento, nada más, y no voy a estar preguntando cosas muy teóricas y muy finitas. Quédense tranquilos, Genial, Marco, gracias. ¿sí? Gracias, Marco. Bueno, Gracias, chicos, la profe. verdad que un gusto.